Hay algo extraño sobre los monos. Mono crece, mono trabaja, mono envejece, pero emocionalmente, muchos monos nunca maduran. Puedes ver un mono de 50 años por fuera y un mono de 5 años por dentro. Y lo más raro es que casi nadie lo nota, porque algunos monos parecen completamente adultos. Tienen trabajo, responsabilidades, rutinas, todo parece normal, hasta que alguien los decepciona. Y ahí aparece su verdadera edad emocional, un mensaje ignorado, una llamada que nunca llegó, una pequeña decepción. Y de repente, el mono adulto desaparece. Entonces aparece una pregunta incómoda, una pregunta simple, pero peligrosamente reveladora. ¿Qué hace mono cuando otro mono le falla? Cuando lo dejan esperando, cuando no le responden, cuando siente que ya no es importante para alguien. ¿Cómo reacciona realmente? Porque ahí es donde se revela casi todo. Y aunque la mayoría de monos no lo entiende, muchos reaccionan de formas bastante inmaduras. Hay 3 reacciones que aparecen una y otra vez. La primera es el silencio orgulloso. Mono se siente herido, pero no dice nada, se aleja, se pone frío, responde diferente y espera que el otro mono descubra mágicamente qué hizo mal, como si pudiera leer pensamientos, como un pequeño mono que todavía no sabe explicar lo que siente. El problema es que mono cree que está ocultando dolor, pero muchas veces solo está construyendo distancia, porque explicar emociones da miedo. Decir, eso me dolió, requiere vulnerabilidad, y muchos monos prefieren encerrarse antes que sentirse vulnerables. Entonces callan, aunque por dentro solo quieran ser entendidos. Pero esa no es la única reacción, porque algunos monos hacen exactamente lo contrario. La segunda reacción es explotar. Mono no se siente triste, mono no dice lo que le dolió, mono explota, la voz sube, las palabras golpean, todo se vuelve un caos y desde afuera parece fuerza, parece carácter, parece un mono que no se deja, pero en realidad muchas veces es lo contrario, porque un mono emocionalmente fuerte no necesita destruir a otro mono para sentirse seguro. Detrás de esa furia normalmente hay otra cosa, miedo, miedo a no importar, miedo a ser ignorado, miedo a quedarse solo. Entonces mono convierte dolor en rabia. La ira se vuelve una armadura, una forma desesperada de recuperar control. Por eso algunos monos reaccionan como si una pequeña decepción fuera una traición gigantesca. No están peleando solo con el presente, están peleando con heridas mucho más viejas. Y aunque su enojo parece poderoso, por dentro muchas veces se sienten completamente indefensos. Pero existe una tercera reacción, y quizá es la más peligrosa de todas: volverse frío. Porque admitir que otro mono te lastimó requiere valentía. Significa aceptar que te importa, que tiene poder sobre ti, que puede herirte. Y para muchos monos, eso se siente demasiado riesgoso. Entonces construyen distancia. Actúan como si nada les afectara, como si no necesitaran a nadie, como si todo les diera igual. Haz lo que quieras, no me importa, me da igual. Pero muchas veces sí importa, y muchísimo. Solo que desconectarse emocionalmente parece más seguro que sentirse vulnerable. Entonces mono deja de expresar dolor, deja de pedir ayuda, deja de mostrar emociones y poco a poco confunde frialdad con fortaleza. Pero no sentir nada no siempre significa estar en paz. A veces solo significa que mono aprendió a esconder también sus heridas, que ya ni siquiera sabe cómo tocarlas. Y ahí aparece la verdadera pregunta. Si estas reacciones vuelven inmaduro a un mono, entonces, ¿cómo se ve un mono emocionalmente maduro? Un mono emocionalmente maduro no es un mono que nunca se rompe, no es un mono que nunca llora, ni un mono que siempre tiene el control. La verdadera madurez emocional se nota en cómo mono maneja el dolor, y hay 3 señales que cambian completamente el juego. La primera es la capacidad de explicar lo que siente. Suena simple, pero para muchos monos es dificilísimo, porque decir, eso me dolió, me sentí ignorado, necesito hablar contigo, requiere más fuerza de la que parece. La mayoría de monos hace una de 2 cosas: o explotan o se quedan callados, pero un mono emocionalmente maduro intenta algo diferente. Habla, incluso cuando se siente vulnerable, incluso cuando le cuesta encontrar las palabras, porque entiende algo importante. El otro mono no puede entender un dolor que nunca fue explicado, y también entiende otra cosa: expresar emociones no vuelve débil a mono, lo vuelve claro. La segunda señal es la capacidad de mantener la calma, y no, eso no significa dejar que otros monos hagan lo que quieran. Significa no reaccionar impulsivamente a cada herida. Mono maduro no asume inmediatamente que todos quieren dañarlo. No convierte cada error en una amenaza. No responde con violencia emocional apenas se siente incómodo, porque entiende que perder el control casi nunca arregla nada. Y hay algo más: los monos emocionalmente maduros no sienten que el mundo entero quiere humillarlos. Por eso no viven constantemente a la defensiva. Y la tercera señal quizás sea la más difícil de todas: la capacidad de ser vulnerable. Porque cuando otro mono te importa,
también obtiene la capacidad de herirte, y muchos monos pasan toda su vida intentando escapar de eso, se vuelven fríos, distantes, emocionalmente cerrados, todo para no sentirse expuestos. Pero mono maduro entiende algo profundo: ser vulnerable no es una debilidad, es el precio de conectar realmente con alguien. Por eso no se avergüenza de necesitar apoyo, no se avergüenza de sus emociones, no se avergüenza de decir no estoy bien, porque entiende que esconder el dolor no lo cura. Y ahí es donde todo empieza a cambiar, porque al final, la madurez emocional no se trata de parecer fuerte, se trata de que mono pueda sentir, sin destruirse a sí mismo en el proceso. Y aquí aparece una verdad incómoda: muchos monos nunca aprendieron nada de esto. Mono aprendió matemáticas, mono aprendió a trabajar, mono aprendió a obedecer, pero mono nunca aprendió a entender sus emociones, nunca aprendió a comunicar dolor sin explotar, nunca aprendió a sentirse vulnerable sin avergonzarse, nunca aprendió a construir relaciones emocionalmente sanas. Y muchas veces ni siquiera fue culpa suya, porque hay monos que crecieron en junglas emocionalmente frías, junglas donde nadie hablaba de sentimientos, donde todo se escondía, todo se reprimía, todo se ignoraba, junglas donde llorar era debilidad, donde mostrar emociones incomodaba a todos. Entonces mono creció aprendiendo supervivencia emocional, no madurez emocional, y el problema es que esas heridas no desaparecen solo porque pasan los años. Mono puede verse adulto por fuera y seguir completamente perdido por dentro. Pero hay algo importante que entender: mono no debería avergonzarse por eso, porque ningún mono puede hablar un lenguaje que nunca le enseñaron. La madurez emocional funciona igual. Algunos monos crecieron en junglas cálidas y seguras, donde aprendieron naturalmente a expresar emociones, pero otros no, y esos monos tienen que aprender todo eso más tarde, con esfuerzo, con práctica, con paciencia, como un mono intentando aprender un idioma completamente nuevo. Y sí, a veces será incómodo, porque mono tendrá que desaprender reacciones que lleva usando toda la vida. Tendrá que aprender a hablar cuando normalmente se calla, a calmarse cuando normalmente explota, a abrirse cuando normalmente se cierra. Y eso toma tiempo, mucho tiempo, pero también cambia vidas, porque cuando mono finalmente aprende a comunicarse emocionalmente, deja de vivir reaccionando a sus heridas, empieza a entenderlas. Y quizá eso sea realmente convertirse en adulto, no crecer, no envejecer, sino aprender poco a poco cómo cuidar el corazón sin esconderlo del mundo.